¿Te han dicho que tu creatinina está subiendo y que por eso debes dejar casi toda la proteína? A muchas personas, especialmente después de los 60, esa frase les cae como una sentencia. De pronto aparece el miedo a la diálisis, la confusión al momento de comer y la sensación de que cualquier bocado puede empeorar tus riñones. Algunos empiezan a comer cada vez menos, otros eliminan alimentos importantes y sin darse cuenta comienzan a perder fuerza, energía y masa muscular. Si ya pasaste los 60, es muy probable que hayas vivido algo parecido. Tal vez saliste del laboratorio con un papel en la mano, viste la palabra creatinina resaltada y desde ese día empezaste a comer con temor. ¿Carne? No. ¿Huevo? Mejor evitarlo. ¿Lácteos? ¿Quién sabe? Y así, poco a poco, la alimentación se vuelve una lista de prohibiciones que no siempre tienen sentido. Pero aquí es donde conviene detenerse y aclarar algo muy importante. No toda la proteína daña los riñones. De hecho, algunas proteínas, cuando se eligen bien y se consumen en la cantidad correcta, pueden ayudar a protegerlos. El problema no es la proteína en sí, sino el tipo, la porción y la forma en que se integra a tu dieta diaria. Desde la práctica clínica y desde lo que hoy muestran muchos estudios nutricionales, se ha observado un patrón claro. Las personas que eliminan la proteína sin orientación no solo no mejoran su creatinina, sino que terminan más débiles, más cansadas y con peor calidad de vida. En cambio, quienes aprenden a elegir proteínas adecuadas logran un mejor equilibrio entre cuidar los riñones y mantener el cuerpo fuerte. Y aquí viene la promesa clara de este video. Hoy vas a conocer 10 proteínas que puedes consumir con seguridad para cuidar tus riñones y evitar que la creatinina siga subiendo. No se trata de comer en exceso ni de seguir modas, sino de entender qué opciones son más amables con el riñón y al mismo tiempo necesarias para tu músculo, tu energía y tu día a día. Imagina poder seguir caminando con firmeza, levantarte de la silla sin dificultad y mantener tu independencia, sin sentir que cada comida es un riesgo. Eso es posible cuando la alimentación deja de ser un castigo y se convierte en una herramienta de cuidado. Además, a lo largo del video iremos aclarando errores muy comunes que muchas personas cometen sin saberlo. Proteínas que parecen saludables, pero no lo son tanto. Porciones que sobrecargan el riñón y combinaciones que pueden marcar la diferencia. Quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar no solo tus análisis, sino también la forma en que vives tu día a día. Antes de entrar de lleno en la primera proteína, es importante que entiendas algo que casi nadie explica con calma. Cuando se habla de creatinina alta y de riñones sensibles, el problema no suele ser la proteína en sí, sino el miedo que se genera alrededor de ella. Muchas personas escuchan «cuida tus riñones» y lo traducen como «come lo menos posible», cuando en realidad el cuerpo, incluso después de los 60, sigue necesitando proteínas para mantenerse estable. Tus músculos, tu sistema inmunológico, tu energía diaria e incluso tu equilibrio dependen de que recibas proteína de buena calidad. Cuando esta falta, el cuerpo empieza a descomponerse por dentro, se pierde masa muscular, aparece debilidad, aumenta el cansancio y, paradójicamente, el riñón puede terminar trabajando peor. Por eso, aquí no vamos a hablar de prohibiciones, sino de elecciones inteligentes. A lo largo del video, iremos revisando proteínas que, bien seleccionadas y en porciones adecuadas, suelen ser mejor toleradas por personas con creatinina elevada o con riñones que ya no funcionan como antes. No se trata de comer más, sino de comer mejor. Y todo empieza con una de las opciones más malentendidas de todas. La primera proteína es la clara de huevo. Existe una creencia muy extendida que dice, todo el huevo es malo para el riñón. Y como suele pasar con muchas ideas populares, esta afirmación mezcla un poco de verdad con mucha confusión. El huevo completo tiene componentes distintos y no todos afectan al organismo de la misma manera. El error está en meter todo en el mismo saco. La clara de huevo por sí sola es una de las proteínas de mayor calidad biológica que existen. Esto significa que el cuerpo la aprovecha casi por completo, con muy poco desperdicio. Y esto es clave cuando hablamos de creatinina, porque la creatinina es en parte un reflejo de los residuos que el cuerpo genera al metabolizar proteínas. Además, la clara de huevo tiene un contenido muy bajo de fósforo,
un mineral que sí puede convertirse en un problema cuando los riñones están debilitados. Muchas proteínas elevan la carga de fósforo y obligan al riñón a trabajar de más. La clara, en cambio, ofrece proteína limpia, sin exigirle tanto esfuerzo al sistema renal. Otro punto importante es su digestión. La clara de huevo es ligera, fácil de digerir y no suele provocar esa sensación de pesadez que muchas personas sienten después de comer carnes u otros alimentos más complejos. Esto permite que el cuerpo obtiene lo que necesita sin entrar en un estado de sobrecarga. Ahora bien, que sea una buena opción no significa que se deba consumir sin medida. La forma correcta de usar la clara de huevo es simple pero importante. Lo ideal es consumirla bien cocida, nunca cruda, para asegurar una mejor digestión y evitar riesgos innecesarios. Puede ser hervida, en tortilla sencilla o mezclada con verduras suaves. En cuanto a la cantidad, en la mayoría de los casos, 1 o 2 claras en una comida son suficientes. No es necesario comerlas en todas las comidas del día. Integrarlas de manera regular, por ejemplo en el desayuno o en una comida ligera, suele ser más que suficiente para aportar proteína sin elevar la carga renal. Muchas personas notan que, al incorporar claras de huevo de esta forma, se sienten con más fuerza durante el día, menos fatigadas y con mejor estabilidad en sus análisis. No ocurre de la noche a la mañana, pero el cuerpo agradece cuando recibe proteína de calidad sin excesos. Y aquí viene algo importante. Aunque esta proteína es una de las más seguras, no es la única. De hecho, la siguiente opción suele sorprender incluso a quienes llevan años cuidando sus riñones, porque rompe otro mito muy común sobre lo que se puede y no se puede comer cuando la creatinina empieza a subir. Otra opción que suele generar muchas dudas, pero que puede ser una gran aliada cuando los riñones están sensibles, es el pescado blanco. Aquí es importante hacer una distinción clara, porque no todos los pescados actúan igual en el organismo, y esa diferencia puede marcar un antes y un después en cómo responde tu creatinina. Cuando se habla de pescado, muchas personas piensan automáticamente en todos como si fueran iguales. Sin embargo, existe una diferencia importante entre el pescado graso y el pescado blanco. Los pescados grasos, como el salmón o la sardina, tienen un mayor contenido de grasa y también suelen aportar más fósforo. Aunque esas grasas pueden ser saludables en otros contextos, en personas con riñón sensible o con creatinina elevada pueden resultar más pesadas si se consumen con frecuencia o en porciones grandes. El pescado blanco, en cambio, es mucho más ligero. Ejemplos comunes son el filete de merluza, lenguado, bacalao fresco o tilapia. Estos pescados tienen una proteína de alta calidad, pero con menor carga de grasa y, sobre todo, con una menor exigencia para el riñón al momento de metabolizarlos. Esto los convierte en una opción más amable cuando el objetivo es proteger la función renal sin dejar de nutrir el cuerpo. Uno de los grandes beneficios del pescado blanco es su digestión. Muchas personas con creatinina alta también presentan digestiones lentas, inflamación o sensación de pesadez después de comer. El pescado blanco suele digerirse con facilidad, lo que permite que el organismo obtenga la proteína necesaria sin generar una acumulación excesiva de residuos. Menos residuos significa menos trabajo para el riñón, y eso, a largo plazo, puede reflejarse en análisis más estables. Además, este tipo de pescado aporta aminoácidos esenciales que ayudan a mantener la masa muscular. Esto es clave después de los 60, porque cuando se pierde músculo, el cuerpo entra en un estado de fragilidad que afecta no solo la movilidad, sino también el metabolismo general. Mantener músculo con proteínas bien toleradas ayuda a que el cuerpo funcione de manera más eficiente, incluido el sistema renal. Ahora bien, como con cualquier alimento, la cantidad importa tanto como la elección. Consumir pescado blanco no significa comerlo en exceso. En la mayoría de los casos, una porción moderada, del tamaño de la palma de la mano, es suficiente en una comida. No es necesario repetirlo todos los días, ni incluirlo en varias comidas del mismo día. 2 o 3 veces por semana suele ser una frecuencia razonable para muchas personas con riñones sensibles, siempre dentro de una alimentación equilibrada. La forma de preparación también juega un papel importante. Lo ideal es consumirlo al vapor, hervido, a la plancha o al horno, sin frituras ni salsas pesadas. Acompañarlo con verduras suaves y una pequeña cantidad de carbohidratos simples puede hacer que la comida sea completa y fácil de procesar para el organismo.
Muchas personas notan que, al sustituir carnes más pesadas por pescado blanco en algunas comidas, se sienten menos inflamadas, con más ligereza y con mejor energía durante el día. No es un cambio drástico ni inmediato, pero sí un ajuste inteligente que el cuerpo suele agradecer. Y aunque esta opción ya rompe con varias ideas antiguas sobre lo que no se puede comer cuando la creatinina está alta, todavía hay otra proteína que genera aún más confusión. Curiosamente, es una de las más consumidas, pero también una de las más mal utilizadas cuando se trata de cuidar los riñones. El pollo sin piel es, sin duda, una de las proteínas más consumidas cuando alguien intenta comer sano. Sin embargo, también es una de las que más problemas causa cuando se usa mal, especialmente en personas con creatinina elevada o con riñones sensibles. No porque el pollo sea dañino en sí, sino porque casi siempre se comete el mismo error: las porciones excesivas. Muchas personas piensan que, al ser pollo, pueden comerlo sin límite: platos grandes, filetes dobles, porciones que ocupan medio plato. El cuerpo, y en especial el riñón, no distingue si la proteína viene de un alimento saludable o no. Lo que percibe es la cantidad total de proteína que debe procesar. Cuando esa cantidad es demasiado alta, el riñón tiene que trabajar más, y eso puede reflejarse en un aumento de la creatinina con el tiempo. Aquí conviene entender algo clave: el problema no es incluir pollo, sino convertirlo en la base excesiva de cada comida. El riñón agradece la moderación. En la mayoría de los casos, una porción adecuada de pollo sin piel es similar al tamaño de la palma de tu mano, sin contar los dedos. Esa cantidad aporta proteína suficiente para mantener el músculo sin generar una carga innecesaria. Otro error común es pensar que mientras más magro se vea el pollo, mejor. Aunque retirar la piel es una buena decisión, la forma de preparación puede arruinar el beneficio. El pollo frito, empanizado o cocinado con aceites pesados no solo dificulta la digestión, sino que puede generar inflamación, lo que indirectamente afecta la función renal. La mejor forma de preparar el pollo sin piel es sencilla: hervido, al vapor, a la plancha o al horno, con condimentos suaves. Evitar caldos muy concentrados, salsas industriales y excesos de sal es fundamental. Muchos caldos de pollo, aunque parezcan inofensivos, concentran sustancias que obligan al riñón a trabajar más de lo necesario. Un detalle que suele marcar la diferencia es acompañar el pollo con verduras y no con grandes cantidades de otros alimentos proteicos en la misma comida. Por ejemplo, combinar pollo con legumbres o quesos en una misma comida puede aumentar la carga proteica total sin que te des cuenta. Separar las fuentes de proteína a lo largo del día suele ser una estrategia más amable con los riñones. Comparado con las carnes rojas, el pollo sin piel tiene una ventaja clara. Las carnes rojas suelen ser más difíciles de digerir, aportan mayor cantidad de grasas saturadas y, en muchos casos, más fósforo. Esto no significa que estén prohibidas para siempre, pero sí que, cuando la creatinina está elevada, el pollo suele ser una opción más ligera y mejor tolerada. Además, el pollo tiene un perfil de aminoácidos que ayuda a mantener la masa muscular sin generar tantos residuos metabólicos como otras carnes más pesadas. Esto es especialmente importante después de los 60, cuando perder músculo puede afectar no solo la fuerza, sino también la estabilidad del azúcar, la movilidad y el equilibrio general del cuerpo. Muchas personas notan que, al reducir las porciones de pollo en lugar de eliminarlo, se sienten más livianas después de comer, con menos cansancio y con mejores digestiones. Este ajuste simple pero constante puede marcar una diferencia real a lo largo de las semanas. Y aquí viene un punto importante: no todas las proteínas animales actúan igual. De hecho, hay una muy similar al pollo que, en muchos casos, resulta incluso mejor tolerada cuando se busca cuidar los riñones sin sacrificar fuerza ni energía. El pavo es una de esas proteínas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que puede convertirse en una gran aliada cuando la creatinina está elevada y los riñones necesitan un trato más cuidadoso. Aunque suele compararse con el pollo, el pavo tiene algunas características que hacen que, en muchas personas, se tolere incluso mejor.
Una de las razones principales por las que el pavo suele ser mejor tolerado es su perfil más magro y su digestión relativamente ligera. Cuando se consume sin piel y en porciones adecuadas, aporta proteína de buena calidad, sin una carga excesiva de grasa ni de compuestos que obliguen al riñón a trabajar de más. Para muchas personas con riñón sensible, esta diferencia se nota en cómo se sienten después de comer, menos pesadez, menos inflamación y una sensación de mayor ligereza. Además, el pavo tiene un perfil de aminoácidos muy favorable para el mantenimiento del músculo. Esto es especialmente importante en adultos mayores, porque a partir de los 60 la pérdida de masa muscular se acelera si no se aporta proteína suficiente. Y aquí aparece un problema frecuente. El miedo a la proteína hace que muchas personas coman tan poco que su cuerpo empieza a debilitarse, incluso cuando los riñones podrían tolerar ciertas opciones bien elegidas. Cuando la masa muscular disminuye, el cuerpo entra en un círculo complicado. Aparece más cansancio, se reduce la movilidad y el metabolismo se vuelve menos eficiente. El pavo, al ser una proteína bien aprovechada por el organismo, ayuda a frenar ese proceso sin exigir tanto al sistema renal como otras carnes más pesadas. Otro punto a favor del pavo es que suele generar menos residuos metabólicos cuando se consume en cantidades moderadas. Esto significa que el cuerpo puede utilizar mejor la proteína sin producir tantos desechos que luego deban ser filtrados por los riñones. En personas con creatinina elevada, este detalle puede marcar una diferencia importante a mediano plazo. La forma de preparación vuelve a ser clave. El pavo debe consumirse sin piel, cocinado de manera simple, al horno, a la plancha, hervido o al vapor. Evitar embutidos de pavo, carnes procesadas o productos ahumados es fundamental, ya que estos suelen contener altos niveles de sal y aditivos que pueden perjudicar tanto al riñón como a la presión arterial. En cuanto a la cantidad, una porción del tamaño de la palma de la mano suele ser suficiente en una comida. No es necesario repetir pavo varias veces al día. Integrarlo de forma equilibrada dentro de la semana permite obtener sus beneficios sin sobrecargar al organismo. La frecuencia segura para la mayoría de las personas suele ser de 2 a 3 veces por semana, alternándolo con otras proteínas más ligeras. Esta rotación ayuda a que el riñón no se vea expuesto siempre al mismo tipo de carga y al mismo tiempo permite una alimentación más variada y agradable. Muchas personas mayores notan que al incluir pavo de esta manera, recuperan algo de fuerza en las piernas y brazos, se sienten más estables al caminar y tienen menos fatiga durante el día. No se trata de un efecto inmediato ni milagroso, sino del resultado de una elección constante y consciente. Y aunque el pavo ya representa una opción muy equilibrada entre protección renal y mantenimiento muscular, todavía hay alimentos que generan aún más dudas. Algunos se evitan por costumbre, cuando en realidad, bien usados, podrían aportar beneficios inesperados. El yogur natural bajo en fósforo es probablemente uno de los alimentos que más confusión genera cuando se habla de riñones y creatinina. Para muchas personas, la palabra lácteo se vuelve automáticamente sinónimo de problema. Y aunque es cierto que algunos lácteos pueden no ser la mejor opción cuando el riñón está sensible, meterlos a todos en el mismo grupo es un error que puede privarte de beneficios importantes. La confusión empieza porque muchos lácteos industriales tienen un alto contenido de fósforo añadido, sodio y azúcares ocultos. Quesos curados, postres lácteos, yogures saborizados y productos light procesados suelen contener fosfatos que el riñón tiene dificultad para eliminar. Cuando estos se acumulan, no solo afectan al riñón, sino también a los huesos y a los vasos sanguíneos. Sin embargo, el yogur natural simple, sin azúcar añadida y sin saborizantes, es muy diferente. Cuando se elige bien, puede aportar proteína moderada, ser más fácil de digerir y no representar una carga excesiva para el riñón. La clave está en dos palabras: tipo y cantidad. El yogur natural bajo en fósforo suele tolerarse mejor porque su proteína está parcialmente predigerida gracias a la fermentación.
Esto significa que el cuerpo necesita menos esfuerzo para procesarla y por lo tanto se generan menos residuos metabólicos. Para un riñón que ya trabaja con limitaciones, esta diferencia es importante. Ahora bien, no siempre es buena idea para todos ni en cualquier momento. Hay situaciones en las que conviene limitarlo o incluso evitarlo. Por ejemplo, si existe una enfermedad renal avanzada con restricciones estrictas de fósforo o potasio, o si el médico ha indicado eliminar lácteos por completo, entonces el yogur no sería la mejor opción. También puede no sentar bien si hay intolerancia a la lactosa o problemas digestivos importantes. En cambio, puede ser una buena opción cuando la creatinina está ligeramente elevada, cuando el objetivo es mantener músculo sin recurrir siempre a carnes, o cuando se necesita una proteína suave para una comida ligera. Muchas personas lo toleran especialmente bien en la mañana o a media tarde, cuando el sistema digestivo está más activo. La cantidad vuelve a ser fundamental. Una porción pequeña, equivalente a medio vaso o un yogur natural individual, suele ser suficiente. No es necesario consumirlo todos los días ni en grandes cantidades. Usarlo 2 o 3 veces por semana, integrado dentro de una alimentación equilibrada, suele ser más que suficiente para obtener sus beneficios sin sobrecargar al riñón. Un aspecto muy interesante del yogur natural es su efecto indirecto sobre la salud renal a través de la digestión. Cuando el intestino funciona mal, se produce más inflamación y más sustancias tóxicas que el cuerpo debe eliminar. Parte de ese trabajo extra termina recayendo sobre los riñones. El yogur natural, al aportar bacterias beneficiosas, puede ayudar a mantener un equilibrio intestinal más saludable. Muchas personas notan que, al mejorar su digestión, también disminuye la sensación de hinchazón, el estreñimiento y el malestar general. Esto no baja la creatinina de forma directa, pero sí reduce una carga adicional sobre el organismo. Un cuerpo menos inflamado suele manejar mejor sus procesos de eliminación. Es importante evitar combinar el yogur con azúcares, mermeladas, cereales ultraprocesados o frutas muy dulces. Estas combinaciones pueden elevar el azúcar en sangre y generar picos metabólicos que, a largo plazo, también afectan la función renal. Lo ideal es consumirlo solo o acompañado de pequeñas cantidades de alimentos suaves. Muchas personas se sorprenden al descubrir que no todos los lácteos son iguales y que algunos, bien elegidos, pueden formar parte de una alimentación consciente para cuidar los riñones. El problema no es el alimento en sí, sino cómo y cuánto se consume. Y aunque esta opción rompe otro de los grandes mitos sobre lo prohibido cuando la creatinina sube, todavía quedan alimentos que generan aún más dudas. Algunos vienen del mundo vegetal y suelen evitarse sin razón, cuando en realidad podrían ser grandes aliados si se usan correctamente. El queso fresco bajo en sal es otro alimento que suele generar miedo cuando aparecen problemas renales. Para muchas personas, queso es sinónimo de algo prohibido, pesado o peligroso para la creatinina. Sin embargo, como ocurre con otros alimentos, no todos los quesos son iguales y la diferencia entre un queso curado y uno fresco es mucho más importante de lo que parece. Los quesos curados, añejos o muy procesados pasan por largos procesos de maduración. Durante ese tiempo concentran sal, fósforo y proteínas de forma intensa. Además, muchos contienen fosfatos añadidos y sodio en cantidades elevadas. Para un riñón sensible, este tipo de quesos representa una carga fuerte, más minerales que filtrar, más residuos que eliminar y más riesgo de retención de líquidos o alteraciones en la presión. El queso fresco, en cambio, es un producto mucho más simple. Tiene menos tiempo de maduración, menor concentración de sal y, cuando se elige correctamente, un contenido de fósforo más moderado. Esto hace que su impacto sobre el riñón sea muy distinto al de un queso curado. No es un alimento para comer sin medida, pero tampoco es automáticamente dañino. En relación con la creatinina, el queso fresco bajo en sal puede ser mejor tolerado porque aporta proteína en una cantidad más moderada y con una digestión relativamente sencilla. A diferencia de quesos duros, que concentran proteína y minerales en poco volumen, el queso fresco distribuye estos nutrientes de forma más suave. Esto reduce la carga metabólica que llega al riñón después de comer. Otro punto importante es que el queso fresco suele generar menos inflamación que los quesos curados. La inflamación crónica, aunque muchas veces no se percibe, puede empeorar la función renal con el tiempo.
Al elegir opciones más simples y menos procesadas, el cuerpo se mantiene en un estado más estable. Ahora bien, esto no significa que se deba consumir queso fresco en grandes cantidades. La porción correcta es clave. En la mayoría de los casos, una cantidad similar al tamaño de 2 dedos juntos o una rebanada pequeña es suficiente para una comida. No se trata de convertirlo en el centro del plato, sino de usarlo como un complemento. Una buena estrategia es utilizar el queso fresco bajo en sal acompañado de verduras, en lugar de combinarlo con otras proteínas animales en la misma comida. Esto evita sumar cargas innecesarias al riñón. Por ejemplo, añadir queso fresco a una ensalada suave puede ser mejor que comerlo junto con carne o pollo. También es importante revisar las etiquetas. Muchos productos que se venden como queso fresco en realidad contienen grandes cantidades de sodio. Elegir versiones con bajo contenido de sal marca una diferencia real para la presión arterial y para la salud renal en general. Muchas personas notan que, al cambiar quesos curados por queso fresco bajo en sal, disminuye la hinchazón, se sienten menos sedientas durante el día y tienen digestiones más cómodas. Estos pequeños cambios, mantenidos en el tiempo, ayudan a crear un entorno más favorable para que los riñones trabajen con menos esfuerzo. El queso fresco no es una solución mágica ni un alimento para consumir todos los días en grandes cantidades, pero bien elegido y bien dosificado, puede formar parte de una alimentación consciente sin afectar negativamente la creatinina. Y aunque hasta ahora hemos hablado principalmente de proteínas de origen animal y lácteo, todavía quedan opciones del mundo vegetal que suelen ser injustamente descartadas. Algunas de ellas, bien preparadas, pueden ser más suaves para el riñón de lo que muchos imaginan. Las lentejas son quizá uno de los alimentos más injustamente señalados cuando se habla de riñones y creatinina. Existe un mito muy arraigado que dice: las legumbres dañan el riñón, y por eso muchas personas las eliminan por completo en cuanto ven un valor alterado en sus análisis. Sin embargo, como ocurre con muchos mitos alimentarios, la realidad es mucho más matizada. El problema no son las lentejas en sí, sino cómo y cuánto se consumen. Las legumbres tienen proteína vegetal, fibra y minerales, pero también contienen compuestos que, si no se preparan correctamente, pueden resultar pesados para la digestión y, en consecuencia, para el riñón. De ahí nace la mala fama. Cuando las lentejas no se remojan ni se cocinan bien, pueden provocar gases, inflamación y digestiones lentas. Esto genera un estrés innecesario en el organismo. Un cuerpo inflamado produce más residuos metabólicos, y parte de ese trabajo extra termina recayendo en los riñones. Por eso muchas personas asocian las legumbres con malestar y con empeoramiento de sus valores, cuando en realidad el problema está en la preparación. El remojo es un paso fundamental. Dejar las lentejas en agua varias horas antes de cocinarlas, idealmente entre 8 y 12 horas, ayuda a reducir sustancias que dificultan la digestión y la absorción de nutrientes. Además, desechar el agua de remojo y usar agua limpia para la cocción hace que el alimento sea mucho más suave para el sistema digestivo. La cocción también debe ser completa. Las lentejas bien cocidas, hasta que estén suaves, se digieren mucho mejor. Consumirlas duras o al dente puede ser más pesado para el intestino y generar inflamación. Una lenteja bien cocida se integra mejor al metabolismo y reduce la carga indirecta sobre el riñón. Desde el punto de vista metabólico, las lentejas ofrecen beneficios interesantes. Aportan proteína vegetal que se metaboliza de forma diferente a la proteína animal. Esto significa que, en porciones moderadas, pueden generar menos residuos nitrogenados, lo que puede ser positivo cuando se busca cuidar la creatinina. Además, su alto contenido de fibra ayuda a regular el azúcar en sangre, algo clave para proteger los riñones a largo plazo. La fibra también mejora el tránsito intestinal. Cuando el intestino funciona mejor, se reduce la producción de toxinas y se mejora la eliminación de desechos por vías distintas al riñón. Este apoyo indirecto es muchas veces ignorado, pero resulta fundamental en personas con función renal comprometida. La cantidad, como siempre, es clave.
Las lentejas no deben consumirse en grandes platos llenos ni todos los días. Una porción pequeña, de aproximadamente media taza cocida, suele ser suficiente en una comida. Es mejor integrarlas 2 o 3 veces por semana que comerlas en exceso en una sola ocasión. También conviene combinarlas con verduras suaves y evitar mezclarlas con otras fuentes grandes de proteína en la misma comida. De esta forma, el cuerpo puede procesarlas con mayor facilidad y sin sobrecargar al riñón. Muchas personas se sorprenden al notar que al reintroducir lentejas bien preparadas y en cantidades moderadas, su digestión mejora, se sienten con más energía y no observan empeoramiento en sus análisis. Esto rompe la idea de que las legumbres son enemigas del riñón. Y lo más interesante es que las lentejas no son la única legumbre que puede ofrecer beneficios cuando se usa con criterio. Hay otra muy común, que bien elegida, puede convertirse en una opción suave y nutritiva, incluso cuando la creatinina le empieza a subir. Los garbanzos son otra legumbre que suele generar desconfianza cuando aparecen problemas renales, pero que, bien utilizada, puede ofrecer una mejor tolerancia renal de lo que muchos imaginan. Al igual que ocurre con las lentejas, no se trata de un alimento que deba eliminarse automáticamente, sino de aprender a usarlo de forma inteligente. Una de las razones por las que los garbanzos suelen tolerarse mejor es su estructura. Cuando están bien cocidos, su digestión es más lenta y estable, lo que evita picos bruscos en el metabolismo. Esto ayuda a que el cuerpo procese la proteína vegetal de forma más gradual, generando menos residuos de golpe. Para un riñón sensible, este ritmo más pausado puede marcar una diferencia importante. Además, los garbanzos aportan una combinación interesante de proteína y fibra. Esta mezcla favorece la saciedad y ayuda a mantener niveles de azúcar más estables en sangre. Y esto no es un detalle menor. Cuando el azúcar se descontrola, los riñones suelen ser de los primeros órganos en resentirse. Mantener una respuesta metabólica más estable contribuye indirectamente a proteger la función renal. La clave, nuevamente, está en la preparación. Los garbanzos deben remojarse adecuadamente, idealmente durante 12 horas, cambiando el agua 1 o 2 veces. Después, deben cocinarse hasta que estén muy suaves. Los garbanzos duros o mal cocidos son difíciles de digerir y pueden provocar inflamación, gases y malestar, lo que termina afectando al organismo en general. Una vez bien preparados, la mejor forma de consumirlos es combinados con verduras. Esta combinación no solo mejora la digestión, sino que también reduce la carga proteica total de la comida. Por ejemplo, un plato pequeño de garbanzos con calabacín, zanahoria o espinaca resulta mucho más amable para el riñón que un plato grande de garbanzos solos o mezclados con otras proteínas animales. Las verduras aportan agua, fibra y micronutrientes que ayudan al cuerpo a procesar mejor la comida. Además, disminuyen la densidad de proteína por plato, lo que evita sobrecargar al riñón sin necesidad de eliminar el alimento por completo. Esta estrategia es especialmente útil en adultos mayores que necesitan nutrirse, pero con cuidado. En cuanto a las cantidades seguras, la moderación vuelve a ser la regla principal. Una porción adecuada suele ser de media taza de garbanzos cocidos en una comida. No es necesario comerlos todos los días ni en grandes cantidades. 2 veces por semana suele ser una frecuencia razonable para muchas personas con riñones sensibles, siempre dentro de un plan alimentario equilibrado. También es importante evitar presentaciones procesadas como garbanzos enlatados con alto contenido de sal o preparaciones industriales como humus comerciales cargados de sodio y aditivos. Estos productos pueden neutralizar los beneficios del garbanzo y generar una carga innecesaria para el riñón y la presión arterial. Muchas personas notan que al consumir garbanzos de esta forma se sienten más satisfechas, con mejor digestión y sin esa sensación de pesadez que asocian a otras proteínas. Este efecto no es inmediato ni espectacular, pero forma parte de un equilibrio que el cuerpo agradece con el tiempo. Y aunque los garbanzos ya rompen otro mito importante sobre las legumbres y el riñón, todavía hay opciones que generan aún más curiosidad. Algunas no provienen del mundo animal ni del vegetal tradicional, y aún así pueden integrarse con suavidad cuando se busca cuidar la creatinina sin debilitar el cuerpo. El tofu es una de las alternativas vegetales que más curiosidad genera cuando se habla de riñones y creatinina. Para algunas personas es un alimento desconocido, y para otras está rodeado de ideas equivocadas. Sin embargo, bien elegido y bien utilizado, puede convertirse en una opción suave para el riñón, especialmente cuando se busca variar la alimentación sin sobrecargar al organismo.
Una de las principales razones por las que el tofu suele tener un bajo impacto en la creatinina es la forma en que su proteína se presenta. Al ser un producto derivado de la soja, pero procesado de manera simple, su proteína vegetal se absorbe de forma gradual. Esto evita picos bruscos en el metabolismo proteico y reduce la cantidad de residuos que el cuerpo debe eliminar de golpe. Para un riñón sensible, esta característica resulta muy valiosa. Además, el tofu suele contener menos fósforo que muchas proteínas animales y algunos lácteos, lo que lo hace más manejable cuando se intenta cuidar la función renal. No es que esté libre de minerales, sino que su carga suele ser más moderada cuando se consume en porciones adecuadas. Otro punto a favor del tofu es su digestión. Muchas personas con creatinina elevada también tienen digestiones lentas o sensación de pesadez al final del día. El tofu, especialmente cuando es firme pero bien cocinado, suele ser fácil de digerir y no genera esa sensación de saturación que otros alimentos provocan. Esto lo convierte en una opción interesante para momentos en los que el cuerpo necesita ligereza. Por esta razón, el tofu suele ser ideal en las cenas. Durante la noche, el metabolismo se ralentiza y los riñones también disminuyen su ritmo de trabajo. Comer proteínas muy pesadas en ese momento puede generar mal descanso, inflamación y mayor carga renal. El tofu, acompañado de verduras suaves, permite aportar proteína sin exigirle demasiado al organismo justo antes de dormir. La forma de preparación es clave. El tofu debe cocinarse, no consumirse directamente del envase. Saltearlo ligeramente con un poco de aceite, hervirlo o cocinarlo al vapor mejora su sabor y su digestión. Evitar salsas industriales, condimentos fuertes o excesos de sal es fundamental para que siga siendo una opción amable con el riñón. En cuanto a la cantidad, una porción moderada, equivalente a un trozo del tamaño de la palma de la mano, o aproximadamente media taza, suele ser suficiente en una comida. No es necesario consumir grandes cantidades ni hacerlo todos los días. Integrarlo 2 o 3 veces por semana, especialmente en la cena, suele funcionar bien para muchas personas. Algunas personas notan que, al incorporar tofu de esta manera, descansan mejor, se sienten menos inflamadas por la noche y no experimentan esa pesadez que antes asociaban a las cenas con proteína. Este efecto, aunque sutil, forma parte de un equilibrio que beneficia tanto al sistema digestivo como al renal. Es importante recordar que, aunque el tofu sea una buena alternativa, no debe mezclarse en la misma comida con grandes cantidades de otras proteínas. Mantener la simplicidad en el plato ayuda a que el cuerpo procese mejor los alimentos y evita sobrecargas innecesarias. Y aunque el tofu ya ofrece una opción vegetal suave y bien tolerada, todavía queda una proteína que muchas personas consumen sin darse cuenta de su impacto. Curiosamente, no es lo que se come, sino cuánto y con qué frecuencia, lo que marca la diferencia cuando se busca proteger los riñones y mantener la creatinina bajo control. Pescado en pequeñas porciones merece una mención especial, porque aquí suele aparecer una confusión muy común. Muchas personas piensan que el problema está en comer pescado, cuando en realidad el verdadero factor que marca la diferencia es la cantidad y la frecuencia. Comer pescado no es lo mismo que comer mucho pescado, ni es igual hacerlo todos los días que integrarlo de forma estratégica. El riñón no reacciona solo al tipo de alimento, sino al volumen total de proteína que debe procesar en un periodo corto de tiempo. Por eso, incluso alimentos considerados saludables pueden convertirse en una carga si se consumen sin medida. Cuando hablamos de pescado en pequeñas porciones, hablamos de una cantidad controlada, suficiente para nutrir el músculo sin saturar al organismo. Una porción adecuada suele ser más pequeña de lo que muchas personas imaginan, aproximadamente el tamaño de la palma de la mano, y no más. No se trata de llenar el plato, sino de complementar la comida. La frecuencia también es clave. Comer pescado todos los días, incluso en porciones moderadas, puede no ser lo más adecuado para un riñón sensible. En cambio, consumirlo 2 o 3 veces por semana, alternándolo con otras proteínas más ligeras, permite aprovechar sus beneficios sin exigirle demasiado al sistema renal. Este enfoque tiene una ventaja clara. El pescado aporta proteína de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular.
Esto es especialmente importante en personas mayores, donde perder músculo significa perder estabilidad, fuerza y autonomía. Mantener el músculo activo ayuda a que el metabolismo funcione mejor en general, y un metabolismo más eficiente suele traducirse en menos estrés para los riñones. Además, el pescado bien dosificado suele digerirse con relativa facilidad, especialmente cuando se prepara de forma simple. Evitar frituras, empanizados, salsas pesadas y excesos de sal permite que el cuerpo procese la proteína sin generar inflamación ni retención de líquidos. Una digestión más limpia implica menos residuos circulando en el organismo. Muchas personas notan que cuando reducen la cantidad de pescado por comida, pero lo mantienen de forma regular y consciente, se sienten con más energía y menos pesadez. No es un cambio brusco, sino un ajuste fino que el cuerpo agradece con el paso de las semanas. También es importante no combinar el pescado con otras grandes fuentes de proteína en la misma comida. Por ejemplo, pescado con queso o con legumbres puede sumar una carga proteica innecesaria. Mantener una sola fuente de proteína por comida es una estrategia sencilla que ayuda a proteger la función renal. Hasta aquí hemos visto opciones que suelen generar muchas dudas, pero que bien elegidas pueden formar parte de una alimentación consciente. El queso fresco bajo en sal, cuando se diferencia claramente de los quesos curados, puede aportar proteína sin exceso. Las lentejas, bien remojadas y cocidas, ofrecen fibra y un apoyo metabólico importante. Los garbanzos, combinados con verduras y en cantidades moderadas, suelen ser mejor tolerados de lo que se cree. El tofu, como alternativa vegetal suave, resulta ideal para comidas ligeras, especialmente por la noche. Y el pescado, cuando se consume en pequeñas porciones y con la frecuencia adecuada, puede nutrir el músculo sin sobrecargar al riñón. La idea central no es eliminar alimentos por miedo, sino aprender a dosificarlos con inteligencia. Cuando entiendes que cuidar la creatinina no significa dejar de comer, sino comer con conciencia, el cuerpo empieza a responder de otra manera. Y ese cambio de enfoque es muchas veces el primer paso para recuperar tranquilidad, fuerza y confianza en tu alimentación diaria. Llegados a este punto, hay algo que queda claro y que merece repetirse con calma. La creatinina no baja eliminando todo, sino eligiendo mejor. El cuerpo no mejora cuando se le quita alimento por miedo. Mejora cuando recibe lo que necesita en la cantidad correcta. Las porciones, la frecuencia y la constancia pesan mucho más que las prohibiciones extremas. A lo largo de este recorrido, has visto que existen proteínas que pueden integrarse de forma consciente, incluso cuando los riñones están sensibles. No se trata de comer grandes cantidades ni de hacerlo todos los días, sino de aprender a dosificar. El riñón agradece la regularidad, no los cambios bruscos. Pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo suelen tener más impacto que sacrificios que no se pueden mantener. Esto lo entendió muy bien una persona mayor que acompañamos durante meses. Al principio vivía con miedo. Cada comida era una fuente de ansiedad. Había eliminado casi toda la proteína porque pensaba que así protegería sus riñones. El resultado fue cansancio constante, pérdida de fuerza y análisis que no mejoraban. Poco a poco empezó a reintroducir proteínas bien elegidas, en porciones pequeñas y con constancia. Nada radical, nada extremo. Con el tiempo, sus análisis se estabilizaron y, lo más importante, recuperó confianza al comer. Volvió a sentirse fuerte sin sentir que estaba dañando su cuerpo. Historias como esta recuerdan algo fundamental. Cuidar tus riñones no significa debilitar tu cuerpo, significa acompañarlo con respeto, escucharlo y darle lo que necesita sin excesos. Cuando el cuerpo deja de vivir en alerta, muchos procesos empiezan a ordenarse. Quédate con esta idea final, porque resume todo lo que hemos hablado. A veces proteger los riñones no es comer menos, es comer con más conciencia. Ahora me gustaría saber de ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas proteínas consumes con más frecuencia? Tu experiencia puede ayudar a otras personas que hoy sienten el mismo miedo o la misma confusión que quizá tú sentiste alguna vez. Y si quieres seguir aprendiendo a cuidar tu salud con información clara, sin extremos y con tranquilidad, te invito a suscribirte. Aquí no estás solo. Este espacio es para acompañarte, paso a paso,
en decisiones simples que pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar diario.